Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Queriendo saludar a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor, hoy jueves 23 de junio tenemos la palabra abierta en Esther capítulo 9, versículos 17 al 28. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Celebración por la salvación. Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 del mismo mes, convirtiéndolo en día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, convirtiéndolo en día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y unos a otros se hacen regalos. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría, el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en día de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar, según les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por ello llamaron estos días Purim, por el nombre Pur, asimismo debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento. Los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos 2 días según esté escrito y esta fecha de año en año. Que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que de su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Qué importante, amigos, hermanos que me escuchan en este momento, tener fiesta, tener alegría, tener banquetes en días especiales donde podemos conmemorar una victoria, un éxito. Y yo creo firmemente que lo que está aquí escribiéndose, que es necesario recordar cómo Dios nos ha liberado de situaciones de adversidad, de enfermedad, de estar nosotros metidos tal vez en una vida de pecado, y aceptar a Cristo. El día que lo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nacimos de nuevo, fue transformado en nuestras vidas y ya no estábamos como enemigos de Dios, sino al contrario, ahora su gracia, esos favores inmerecidos y favores a su pueblo en pacto con Dios a través de Jesucristo son dados a nosotros. Tenemos que aprender aquí porque Mardoqueo debe identificar que no es solamente una victoria para esa época, sino que es una manifestación de testimonio histórico para muchas otras generaciones, sabiendo que en un momento de crisis, en un momento al borde de la muerte, de ser exterminados ellos, Dios se manifiesta, Dios aparece, Dios cambia la tristeza en baile y entonces el regocijo debe ser continuo. Esto para seguir confiando en que Dios obra, en que Dios actúa. Así que el día 14 del mes de Adar
es un día de alegría y de banquete para los judíos. Y así Él lo colocó en diferentes momentos. Qué bonito saber que nosotros podemos tener días especiales. El día en que vino la venida de Cristo a la tierra en Navidad. El día en que Cristo resucitó de los muertos. El día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se ha manifestado para la iglesia en toda la tierra. El día en que el Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, el día en que Él volverá por segunda vez. Qué hermoso vernos nosotros regocijados. Por eso tenemos que preguntar esto: ¿qué me sirve de recordatorio para no olvidar la gracia y la salvación que Dios me ha concedido? Tener fechas especiales y reconocer, por ejemplo, para mí, que el 31 de octubre prácticamente quedo muerto por la tuberculosis, rompiéndose mis pulmones, y que a los siguientes días el Señor manifestó un milagro en mi cuerpo, que el Señor me restauró de una situación de crisis económica, que el Señor ha levantado a mi familia en medio de dificultades. Pregunta: ¿qué significa ayudar a los pobres en la conmemoración de la salvación de Dios? Significa que nosotros también tuvimos un momento de pobreza, un momento de aflicción, y que ellos necesitan la salvación de Dios y necesitan la bendición de Dios, y vendrá por su mano, por mi mano. Así que miremos el ensayo para meditar, el entrenamiento para la sucesión. Cuando Israel terminó la guerra contra una nación extranjera, Dios les dio una orden especial. Les mandó registrar la historia del enfrentamiento con aquel país extranjero y leérsela varias veces al resto del pueblo para que la memorizaran. Dios enfatiza la historia porque la correcta difusión de esta es la manera más efectiva de transmitirle la lección sobre el éxito y el fracaso a las siguientes generaciones. En la actualidad, nuestra sociedad también hace énfasis en la historia. De hecho, es considerado un elemento clave en la educación, negocios, comercialización y publicidad. No obstante, pareciera que no muchos supieran que Dios hace énfasis en la historia en la Biblia. ¿Qué les enseñará a sus hijos, a sus compañeros más jóvenes y a la siguiente generación? Debemos instruirlos en no alejarse del Señor y de su palabra, aunque sean viejos. Debemos enseñar que los valores son más importantes que el dinero, que el verdadero honor vale más que el estatus social. Lo principal de la sucesión es enseñar la importancia y el significado de vivir como hombres y mujeres de Dios. Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos de la cultura corrupta en la que el dinero y los bienes materiales son considerados los más importantes. Si trabaja en un lugar donde la cultura corporativa busca el éxito y el gozo en vano, es responsabilidad del superior guiar a sus subordinados por el camino correcto. Primero, es responsabilidad nuestra, que creemos en Dios, disciplinar a los hijos y la siguiente generación con verdaderos valores. Justamente la sucesión es el proceso de participación de la realización del pacto con Dios. Así que en esta carta digamos: Dios, tú diriges toda la historia, incluso en lo referente al Purim. Deseo ver tu obra sobrenatural que revierte situaciones en mi vida. Expongo ante ti la iniquidad de mis enemigos que tienen lazos de muerte para destruir mi vida. Concédeme tu gracia y transforma mi tristeza en gozo. Amén. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.